Welcome to Connecting the Dots, a series by Azimuth World Foundation. The Zapotec people of southern Mexico have long recognized more than two genders. In Juchitán, in the state of Oaxaca, a person born with a male body who lives a feminine identity and role in the community is called Muche. This is not a third gender in the Western sense, but a distinct identity rooted in Zapotec culture that predates and exceeds any category borrowed from the outside world. Elvis Guerra was born in Juchitán in 1993. She is a Muche poet, translator, activist, and artisan. Her three poetry collections, including Jamonera and Muxitán, are a true showcase of her raw, political art and have taken Elvis around the world to speak about the lived realities of being Muche. We met Elvis at the Folio Literary Festival in Óbidos, Portugal, for an inspiring conversation. La cultura zapoteca tiene algunas identidades y una de estas identidades es la identidad Muche. La cultura zapoteca y lo Muche cohabitan en un mismo sitio. Es una lucha que no podemos separar. La defensa de lo Muche va de la mano con la defensa de mi identidad como pueblo, como comunidad, como nación zapoteca. Y entonces lo Muche tiene que ver también con el territorio, con un espacio geográfico, con la lengua y atraviesa también por la indumentaria. Ser Muche es asumir una postura política. Hablamos nuestra lengua materna, que es el zapoteco de Yazá. Portamos nuestros bellos trajes, que es nuestra segunda piel. Pero además ejercemos la sexualidad y la vivimos de manera disidente, lo que nos vuelve una identidad sexual, genérica, cultural, disidente y nos coloca en una posición distinta al resto de la comunidad. Y por eso es que la lucha Muche es una lucha identitaria también. Bueno, los documentales, todo lo que se ha hecho, romantizan lo Muche. Nos ven como si fuésemos objetos de estudio y somos sujetos de derechos. Y lo que yo he visto es que hacen un retrato no del todo cierto. Hay ciertos temas que me gustaría que aparecieran en los documentales, como la sexualidad, cómo vivimos nuestra sexualidad de manera distinta. O por ejemplo, que hay una aceptación hacia las Muches por conveniencia, porque al final las Muches somos las que cuidamos a los padres, los que cuidamos cuando estos envejecen, cuando estos mueren, pero nadie habla de la soledad que vive la Muche cuando mueren los padres, ¿no? Cuando digo que tenemos que hablar por nosotras tenemos que hablar por nosotras con poesía, con música, con arte, con pintura, con fotografía, con danza, es decir, en todas las expresiones del arte. Porque pareciera que solamente somos buenas cocineras, buenas bordadoras, buenas maquillistas, buenas modistas, pero pareciera también que no tuviéramos la posibilidad de soñar, como si nos prohibieran anhelar o querer ser artistas o querer sobresalir. Y entonces yo creo que tenemos que pasar de lo doméstico a lo creativo, y esa es la apuesta. Y yo espero que en unos años haya más Muches haciendo poesía, haciendo música, haciendo rap en nuestra lengua, denunciando estos problemas que vive la comunidad Muche, esto que no aparece en los documentales, los crímenes de odio, los asesinatos, la discriminación por razones de género, la deserción escolar de las Muches menores de edad, el problema de salud que tiene que ver con VIH-Sida, las muertes por asfixia, por inyectarte biopolímero, el trabajo sexual como única fuente de empleo. Es decir, tenemos que abordar estos temas que vivimos la realidad Muche y no solamente el glamour que esto representa. Eso es el glamour. Pero ¿qué hago yo para llegar a esto?
Y eso tenemos que abordarlo. Yo creo que se ha intentado por mucho tiempo querer meternos en el acrónimo de LGBTTIQ+. En todo caso sería MLGBTTIQ+, porque lo mushe es preexistente a lo LGBT. La comunidad mushe zapoteca de Juchitán tenemos una historia de lucha. Tenemos una historia que se ha ido formando con la lucha por el respeto y el reconocimiento de los derechos tan básicos de la comunidad mushe como el respeto a la vida. Se inicia con una lucha que ahorita ya es una fiesta que se celebra de manera anual, en donde se corona una reina, en donde se adopta el formato de una fiesta tradicional zapoteca, pero para la comunidad mushe, para que ésta comparta con el resto del mundo. Y entonces yo creo que se tiene que hablar de las identidades indígenas disidentes sexualmente como una cuestión aparte. Y si quieren meternos, encasillarnos en el mundo occidental, simplemente no se puede, porque el ejercicio de la sexualidad la vivimos de manera distinta. Para nosotros no hay bisexuales, no hay pansexuales. Existen hombres, mujeres, mushe, ingyu. Son 4 identidades de género. Entonces, si estoy hablando de una estructura sexual distinta, de un ejercicio de la sexualidad distinta, ¿por qué tendríamos que corresponder al mundo occidental? Dicen que somos un tercer género. Entonces yo hablaría de un cuarto género, que son las ngyu. Se les ha invisibilizado. Yo más bien creo que somos un género más, un género aparte, no un tercero, no un primero, no un segundo, no un cuarto, porque el orden no existe. El orden no importa en la defensa de tu persona, de tu identidad. Bueno, la palabra tradición y la palabra traición tienen la misma raíz etimológica. Entonces, decimos que la palabra tradición es una constante traición. Yo defiendo mi identidad, no la tradicional, mi identidad. ¿Y qué rompemos con eso? Rompemos el que las mujeres únicamente estemos destinadas al trabajo doméstico, que eso es tradicional. Y yo digo, no, esa tradición no me gusta y por lo tanto quiero atreverme a romperla. Las mujeres no pueden estudiar, no pueden ir a la escuela porque aspiran a más. Rompí esa tradición y cursé una carrera. Una mujer no debería gobernar, no debería aspirar a cargos públicos. No aspiro a un cargo público, pero me gustaría que una mujer se atreva a ocupar un cargo público. Es decir, tenemos la capacidad, somos personas, tenemos inteligencia, pero además tenemos la sensibilidad de las mujeres. Y esta dualidad que coexiste en nosotras, en nuestro espíritu, me lleva a coincidir con lo que decía un sacerdote, Fray Juan de Córdoba, en el siglo XVI, que define a la palabra mujer como persona con 2 almas o 2 espíritus. Y sí creo que somos esa dualidad. Sí creo que en nosotros cohabitan y coexisten estos 2 entes, que por un lado tiene la sensibilidad de la mujer y por el otro tiene esta cosa de querer romper con esa tradición.